Buenos días, niños, buenos días, niñas. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, el tema de nuestra lección es lucha contra la oscuridad. Un tema muy interesante porque sabemos que muchas de las veces la oscuridad, las sombras, las tinieblas nos dan un poco de temor. Y por eso preferimos siempre andar en luz y en la claridad. Y de hecho nosotros, recuerden, somos hijos de la luz. Bueno, y como decíamos, sí, y si ya conocen el versículo de este día, pues sabemos que no peleamos contra los humanos, sino contra nuestro enemigo, el diablo, y contra sus principios de la oscuridad. A él le gusta causar malos entendidos entre las personas y usa muchas de las veces a la misma gente para causar daño mutuamente y así también caer en sus trampas. Así que el día de hoy yo les traigo una historia muy interesante. Vamos a ver de qué se trata. La enseñanza del día de hoy está basada en la historia bíblica de Pablo y Silas, siervos del Señor, dos personajes muy importantes que tuvieron que sufrir una experiencia muy amarga a causa de la palabra de Dios. Esta historia está basada en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 31. Veamos qué sucedió. ¿Te han culpado alguna vez de algo que tú no hiciste? A veces en casa surgen algunas travesuras y algunos accidentes, ¿sí? Y pues tal vez tú cargaste con la culpa de algo que tú no hiciste. Pues algo parecido pasó con Pablo y Silas. Cierto día, Pablo y Silas caminaban por la ciudad de Filipos y encontraron una mujer que tenía un espíritu malo. Era un espíritu de adivinación. Ellos echaron a este espíritu malo del cuerpo de esta mujer, pero había gente que le gustaba estar escuchando las cosas que decía esta mujer. Y al ver que Pablo y Silas en el nombre de Dios echaron ese espíritu, pues resulta que se enojaron bastantísimo. Y por eso los acusaron a Pablo y a Silas delante de las autoridades. Pablo y Silas fueron llevados y fueron azotados por los guardias, por los carceleros, fueron azotados malamente. Luego los encerraron en prisión y puestos en la cárcel les asignaron un guardia para que los vigilara. Pablo y Silas estaban encadenados los pies, ellos no podían moverse. Sin embargo, Pablo y Silas nunca perdieron el gozo del Señor, ni la paz, ni la esperanza. Ellos se pusieron a cantar alabanzas a Dios y oraban con fe. Los presos que estaban en ese lugar también, ellos se ponían a pensar y decían, pero ¿qué pasa con estos hombres? Que a pesar de estar en esta situación difícil, empiezan a cantar alabanzas y oran a Dios. No comprendían cómo a pesar de estar en esta situación, ellos seguían sintiendo el gozo del Señor. De repente se produjo un terremoto muy fuerte y los cimientos de la cárcel fueron removidos, fueron sacudidos y al instante las puertas del calabozo se abrieron. Las cadenas que ataban a Pablo y Silas se rompieron y ellos quedaron libres. Sin embargo, Pablo y Silas no se movieron de ese lugar, permanecieron en ese mismo sitio. Mientras tanto, el guardia estaba muy asustado. Así que este carcelero fue a ver qué había sucedido y al ver que la cárcel estaba con las puertas abiertas, quiso matarse, intentó matarse porque tenía la gran responsabilidad de cuidar a cada uno de los prisioneros y le esperaba un gran castigo si uno de ellos hubiese escapado. Cuando vio que Pablo, Silas y los demás prisioneros todavía estaban ahí en el calabozo y seguían ahí sin moverse, entonces el carcelero comprendió algo muy importante. Se postró a los pies de Pablo
y sus ojos se abrieron. Y entonces él les preguntó, tanto a Pablo como a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces le hablaron de la palabra de Dios y toda su familia, no solamente el carcelero, sino toda su familia se convirtió al Señor. ¿Qué les parece esta historia maravillosa? Después de una situación tan penosa y amarga que vivieron Pablo y Silas en la cárcel, el final es muy feliz porque lograron ganar almas para el Señor. ¿Qué hemos aprendido a través de esta historia? Número 1. Dios es poderoso y misericordioso. Por eso permitió que Pablo y Silas queden libres, a pesar de haber tenido esta experiencia muy amarga y difícil. Número 2, nosotros también debemos practicar esta misericordia y seguir el ejemplo de Pablo y Silas, quienes no se vengaron de los carceleros. Ellos les azotaron, les hicieron mucho daño, pero Pablo y Silas, en lugar de vengarse, mostraron el amor de Dios. Número 3, cantar y alabar a Dios. A pesar de las situaciones difíciles que podamos tener en nuestra vida, el alabar a Dios, el orar a Dios va a traer paz a nuestros corazones. Número 4, debemos recordar que nuestra lucha no es contra la gente de nuestro alrededor, sino contra la oscuridad. Que puede estar manifestada de diferentes maneras, como por ejemplo a través de la mentira, del odio, de la crítica, del hablar mal de los demás, de la violencia y muchas otras maneras que en lugar de acercarnos a Dios nos alejan. Nosotros queremos estar cerca de Dios y vamos a luchar contra esa oscuridad. Tenemos que ser luz. Eso es, mis queridos niños y niñas, y pues esperamos la próxima clase volvernos a ver en una próxima historia bíblica. Nos vemos.